Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora para que abras la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yógica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos, hoy vamos a seguir una emisión más sobre el ofrecimiento, sobre el principio espiritual que está en base de la ley del ofrecimiento oculto. Y vamos a hablar ahora, sobre el amor compartido en los otros se multiplica considerablemente incluso en cada uno de nosotros. Entonces, cuando la ley del ofrecimiento oculto, que fue presentada en las emisiones anteriores, pero también la vamos a presentar hoy, es utilizada en un sentido divino, profundamente benéfico, puede hacer aún maravillas y milagros. Cuando es utilizada en un sentido maléfico, demoníaco, satánico, la ley del ofrecimiento oculto puede provocar mucho sufrimiento y en algunas situaciones puede aún desencadenar tragedias. Esencialmente hablando, la ley del ofrecimiento oculto, aplicada en un sentido divino, benéfico, nos ayudará a entender y más aún a profundizar a través de la experiencia directa sobre la verdadera realidad de que todo el bien y todas las energías espirituales que regalamos llenos de abnegación a los demás, nos las ofrecemos también a nosotros mismos. Profundizando a través de la experiencia directa la ley del ofrecimiento oculto, será posible entender desde otra perspectiva lo que el antiguo dicho afirmaba: bien haces, bien encuentras. Terminamos la cita. A través de una aplicación generosa y altruista de la ley del ofrecimiento oculto a beneficio de la transformación espiritual de los demás, nosotros mismos obtenemos y aún podemos amplificar con una facilidad asombrosa en nuestro propio universo interior aquello que apenas empezó a despertarse y brotar. Con otras palabras, si cada uno de nosotros trata de aplicar la ley del ofrecimiento oculto a beneficio de los demás, aun si tuviésemos despierta en pequeña medida algunas cualidades espirituales, realizando esfuerzos altruistas y generosos para poder ser para otros los canales divinos en y a través de los cuales se manifestarán las energías misteriosas espirituales que aspiramos, evidente, llenos de admiración y espíritu de ofrecimiento, ofrecemos con un ímpetu casi irresistible a los demás y vamos a ver las maravillas que se van a producir en cada uno de nosotros. Aun si al principio teníamos, por ejemplo, despierto solamente el 7% de algún foco misterioso en nuestro propio universo interior, podremos constatar que a medida que llegamos a ser canales de manifestación de esta cualidad y podemos emanar la energía sutil específica de esta cualidad, luego de solamente 7-9 meses en las cuales pongamos siempre en aplicación la ley del ofrecimiento oculto, el porcentaje de despertar de aquel foco misterioso en nuestro propio ser va a crecer y maravillosamente podrá llegar hasta 70%. Esta transformación interior podrá ser realizada con certeza si ponemos en aplicación de un modo atento y sistemático la ley del ofrecimiento oculto, y será experimentada en el microcosmos de nuestro ser a través de los estados profundos y complejos que empezaremos a vivir después de un periodo de tiempo. Aun si antes nuestro entusiasmo era anémico o casi insignificante, de esta manera, luego de algún periodo de tiempo, lograremos amplificarlo.
aplicando de un modo atento y consecuente la ley del ofrecimiento oculto, tendremos un entusiasmo extraordinariamente fuerte y aún contaminante que asombrará y hará que otros seres nos miren con una admiración real, determinando una buena razón que nos consideren como un maravilloso modelo espiritual digno de ser seguido. Y el entendimiento y la profundización constante de la ley del ofrecimiento oculto nos permite descubrir que generar en nuestro universo interior algunos procesos de resonancia oculta, que siempre son sublimes, divinos, profundamente benéficos y espirituales, es una gran felicidad. Entonces, el volvernos canales divinos por los cuales se ofrece abundantemente a otros seres humanos aquellos estados elevados espirituales de los cuales nosotros ya gozamos, es y permanece siendo un motivo de felicidad agobiadora que incluso muchas veces llega a ser aún eufórica. Y conociendo teóricamente este secreto, nos queda por descubrir a cada uno de nosotros que si desencadenamos en nuestro universo interior procesos de resonancia sublimes espirituales, es una felicidad. Entonces el ofrecer estos sublimes estados a los demás se nos va a revelar a cada uno de nosotros como una fuente de algunos estados de felicidad agobiantes. A la vez, descubriremos con gran encanto que cuanto más ofrecemos desde las fuentes sin fin que hay en el macrocosmos, ofreciendo de esta manera estados espirituales sublimes que nosotros mismos ya hemos despertado en nuestro universo interior, tanto más crecemos, nos transformamos y beneficiamos de los estados sublimes, divinos, espirituales que ofrecemos, estando llenos de abnegación a quienes están abiertos para recibirlos. Y de esta manera vamos a descubrir con una inmensa alegría espiritual sin objeto que en la medida en la que ofrecemos más desde el punto de vista espiritual, a nuestro turno más recibimos y nos transformamos y crecemos desde el punto de vista espiritual. Procediendo así, podemos hacer que aparezcan en los seres despiertos los mismos estados espirituales que nosotros hemos vivido originalmente y que luego hemos ofrecido, poniendo en acción la ley del ofrecimiento oculto, contribuyendo de esta manera en el despertar y la dinamización de los focos específicos en su universo interior, lo que va a permitir después que ellos mismos se vuelvan capaces de vivir y de intensificar los procesos de resonancia oculta espiritual, llegando después a su turno a ser capaces de poner en acción la ley del ofrecimiento oculto y provocar de esta manera una sui generis contaminación sublime, pura, elevada, espiritual en serie en los seres humanos con los cuales llegan a estar en contacto y los cuales, a su turno, serán receptivos a esto, a despertar desde el punto de vista espiritual y después fructificar para llegar posteriormente a ser capaces, muchas veces inconscientemente, de poner en acción la ley del ofrecimiento oculto. De esta manera podemos entender los desencadenamientos profundamente benéficos que pueden aparecer permitiendo la transformación del ambiente global de este planeta, contribuyendo de esta manera plenamente a la elevación de la frecuencia de vibración global que va a tener consecuencias importantes y profundamente benéficas sobre el ambiente energético sutil global de este planeta que es, no por casualidad, un planeta azul. Y vamos a ver en continuación ahora cómo, ayudando con todo nuestro corazón, nosotros seremos también ayudados. Aquellos que quieran convencerse rápidamente de las ventajas benéficas evidentes que resultan a través de la puesta en acción de la ley del ofrecimiento oculto, lo pueden hacer intentando generar estados intensos de placer
en los seres cercanos y queridos, especialmente a él o a ella con el cual se encuentra en una relación íntima, profunda, que se fundamenta en amor mutuo, en continencia, en transfiguración y consagración de los frutos a Dios Padre o a una de las 10 grandes fuerzas cósmicas, tratando de despertar un estado cuanto más intenso y profundo de placer al amado, hará entrar en aplicación casi instantáneamente la ley del ofrecimiento oculto y enseguida van a descubrir que su propio placer aumenta y se amplifica sorprendentemente mucho por este hecho. El estado de deleite que tendrán ustedes mismos será mucho más grande a diferencia de cuando se quedaban contentos de vivir solo ustedes mismos este tipo de placer en una intimidad amorosa con el ser amado sin haberse propuesto ofrecer plenamente el hasta llenarlo de su propio deleite. La transformación extraordinaria de las vivencias y su intensificación los asombrará si se proponen a través de una intención clara y firme ofrecer al ser amado un estado de placer extraordinario y de encanto, haciendo que entre instantáneamente en acción la ley del ofrecimiento oculto. El estado que se va a despertar entonces en ustedes será mucho más fuerte, mucho más rico y profundo. Esta experiencia nueva y deliciosa los asombrará, ayudándolos a la vez a entrar a través de la experiencia directa y en procesos de resonancia especial que le va a permitir entender la importancia de esta ley oculta. También repitiendo varias veces esta actitud van a poder entender a través de sus propias vivencias un antiguo dicho. Y cito: la felicidad más grande de un adepto tántrico es hacer cuanto más feliz a su amada, evidente con la adaptación necesaria en el caso complementario. Una aplicación práctica, atenta y perseverante de la ley del ofrecimiento oculto nos ayuda a entender, a través de una experiencia directa, que entonces cuando tratamos de ofrecer a otros seres humanos estados vivenciales de felicidad, vivencias espirituales sublimes, impulsiones benéficas, multiplicamos de esta manera en nuestro universo interior nuestra propia felicidad, nuestras propias vivencias espirituales, y hacemos de esta manera que crezcan y florezcan aquellas virtudes que anteriormente se encontraban en nuestro universo interior como brotes. De esta manera, con la ayuda de la ley del ofrecimiento oculto, podemos hacer que crezcan y se multipliquen en algunas situaciones docenas de veces o cientos de veces la felicidad, los estados espirituales propios y aún las vivencias espirituales que anteriormente eran en nosotros minúsculas o insignificantes. Así podemos descubrir que es posible hacer crecer y que podemos multiplicar docenas de veces la felicidad espiritual, el amor o las vivencias espirituales sublimes, entonces cuando las compartimos, llenos de abnegación y animados por un espíritu ejemplar de ofrecimiento con los otros. Compartiendo con los demás todo lo que nosotros tenemos bueno, llegamos a ser canales en los cuales se manifiestan aquellas energías divinas, espirituales, aumentadas, y contribuimos plenamente tanto a la transformación de los demás como en nuestra propia transformación, que se realiza más rápido y hace aparecer frutos espirituales como por milagro. Y nos vamos a convencer de la importancia gigantesca de la ley del ofrecimiento oculto, y en esta dirección podremos entender que ofreciendo nosotros mismos tenemos logros, crecemos mucho más y nos transformamos de un modo acelerado. Entendiendo estos misterios, es bueno retener que en lugar de señalar con el dedo los errores de los demás, es mejor ofrecer una mano de ayuda o poner el hombro para ayudar, llenos de abnegación, a quienes están abiertos para aceptar
dicha ayuda. La experimentación atenta y sistemática de la ley del ofrecimiento oculto nos permite entender que siempre atraemos y recibimos en nuestro propio universo interior exactamente lo que nosotros ofrecemos a los demás. Y llegando aquí con nuestra presentación, vamos a ver en la cual Karma Yoga, o el yoga de la acción divinamente integrada, nos enseña a vivir de un modo divino. La profundización a través de la experiencia directa de la ley del ofrecimiento oculto nos permite entender a la vez que un ser humano profundamente transformado en su interior, que tiene un alma grande y generosa, siente más placer y alegría al ofrecer que en recibir. El entendimiento profundo de este aspecto que hemos expuesto acá puede llegar a ser para cada uno de nosotros como un criterio interior que nos puede ayudar a entender con facilidad si nosotros mismos ya hemos llegado a ser tales seres humanos. Poner en práctica de un modo perseverante la ley del ofrecimiento oculto nos puede ayudar extraordinariamente a volvernos rápidamente tales seres humanos. Para esto debemos aprender a ofrecer a los otros cada vez más todo lo que es bueno, divino, hermoso y maravilloso en nosotros mismos, amplificando cada día más en nuestro universo interior, o al menos cada semana más, el placer y la alegría secreta de ofrecer más y más. La utilización atenta y perseverante de la ley del ofrecimiento oculto en la esfera espiritual implica ser animados de abnegación, de entusiasmo, de un espíritu agobiador de ofrecimiento, de una aspiración ennoblecedora de ser útiles para los otros. Y para convencerse, pueden hacer cada uno de ustedes la siguiente experiencia. Tomen un alimento que les guste mucho y saboréenlo en soledad. Después traten de deleitarse con el mismo alimento puro, natural y sabroso en la compañía de algún amigo o algunos amigos juntos con el ser amado. Es importante que ustedes procuren dicho alimento y se lo ofrezcan con abnegación y alegría al ser amado, a los queridos de su alma. Después tratan de alegrarse de un modo culinario junto a ellos en un estado de intimidad y de comunión profunda y empática. Van a observar cómo se enriquece esta vivencia del placer gustativo, cómo se vuelve más profundo y los conecta aún al nivel de las almas. Repiten varias veces la experiencia, de esta forma se convencerán de la importancia, a veces insospechada, de la ley del ofrecimiento oculto. Van a descubrir una perspectiva profundamente espiritual sublime sobre la última cena misteriosa de Jesucristo, o sobre el saborear de algunos alimentos juntos con el ser amado en la realización de varias técnicas tántricas, como sería por ejemplo el ritual tántrico Maituna. Extiendan después esta experiencia extraordinaria de saborear de un modo transfigurador en la intimidad los aspectos más profundos del ser amado. Van a descubrir cómo a través de la puesta atenta y perseverante de la aplicación de la ley del ofrecimiento oculto se les abrirán nuevos horizontes. Y entonces cuando van a integrar de un modo sabio la ley del ofrecimiento oculto en la esfera espiritual, van a descubrir con asombro que la manera en la cual regalamos todo lo que es bueno, espiritual, sublime, tiene también una gran importancia. Y cuando somos egoístas, cerrados, testarudos, orgullosos, egóticos, se vuelve casi imposible utilizar la ley del ofrecimiento oculto en tales situaciones, siendo bloqueados como teatrales y nos sentimos chiquitos e incapaces. Todo eso nos hace descubrir a la vez que no estamos en forma desde el punto de vista espiritual. Lo que nos bloquea es el ego, el orgullo espiritual, es nuestra tensión, el demonismo que a veces se despierta y se amplifica en nosotros.
Tales síntomas nos ayudan a darnos cuenta del estado terrible en el cual nos encontramos y nos complacemos. Justamente por eso, los sabios, los grandes yogis dijeron: cuando el ego sale, entra y se instala en nuestro universo interior, el yoga. Y entonces, cuando el yoga sale, entra y se amplifica en nuestro universo interior, el ego o el orgullo espiritual. La utilización atenta y perseverante de la ley del ofrecimiento oculto en la esfera espiritual implica que seamos animados de abnegación, entusiasmo, de un espíritu fuerte de entrega, de aspiración ennoblecedora y de ser útiles a los otros. Entonces, cuando actuamos en este estado superior de espíritu, podemos estar seguros que será cada vez muy fácil poner en acción la ley del ofrecimiento oculto. En el caso en el que nos sentimos cerrados, orgullosos, egoístas, petrificados al nivel del alma, es esencial que nos olvidemos que tenemos a nuestra disposición una modalidad eficiente, rápida y extraordinariamente valiosa. Esta modalidad es y permanece siendo Karma Yoga. Dicho de otra manera, esta implica que nos entreguemos de un modo atento y sistemático en realizar acciones de Karma Yoga, luego de haber realizado antes un mínimo de 3 veces la consagración de los frutos a Dios Padre o a una de las 10 grandes fuerzas cósmicas. La realización 3 veces consecutivas de la consagración de los frutos es esencial en tal situación y debemos sentir que recibimos una respuesta positiva después de realizarla cada vez más profunda y ampliamente, es decir, la respuesta afirmativa siendo cada vez más y más intensa. Y tal aprendizaje nos ayuda a superarnos, y si es necesario podemos realizar un ayuno solo con agua cada domingo durante un periodo de 7 o 9 meses en adelante. La realización atenta y llena de ofrecimiento de algunas acciones de Karma Yoga que serán culminadas con éxito nos ayudan extraordinariamente a entender y profundizar los mecanismos misteriosos que nos permiten después poner en aplicación con facilidad la ley del ofrecimiento oculto. Nos vamos a parar ahora aquí y vamos a seguir con algunos elementos muy importantes y muy útiles en la próxima emisión. Muchas gracias por escucharnos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga, con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible en la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en Avenida Casey 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.